a empezar a grabar. Bien. Bueno. Si bien ustedes no tenían este material el día miércoles, en relación a las filminas a utilizar en las clases, es básicamente para todos el mismo, y los conceptos abordados son exactamente los mismos. Cada uno tiene su forma de darlo, y en eso no vamos a hacer ninguna diferencia, ¿sí? Bueno, simplemente les quería mostrar para repasar algunas cositas que me parecieron importantes, digamos, rescatar a la altura de empezar la clase. Bueno, lo que ustedes van a ver es que, bueno, tenemos el plantel docente, que en este momento estaba incompleto, o sea, solamente figuran ahí los docentes que estaban confirmados. Ahora van a ver que somos muchos más. Patricia los presentó a todos. Lo que me interesa que tomemos de esta filmina es cómo entrar a la página web, que seguramente todos saben entrar a través de cátedras virtuales, a través de educación química o a través de la página del Departamento de Química. Y lo que quisiera que recuerden es la contraseña, ¿sí? Bueno, ahí quedó un paréntesis de más. La contraseña es QAI 2020. Vamos a borrar este paréntesis. Bien, esa contraseña se las va a pedir a partir de seguramente la semana que viene. Bien, bueno, también en este material lo que van a ver es la bibliografía que vamos a utilizar. Y dentro de esa bibliografía, ahí tienen básicamente la bibliografía que se utiliza, que son en PDF. Nosotros habitualmente, si hubiéramos estado en el curso normal, hubiéramos utilizado fotocopias de capítulos del libro, hubieran utilizado la biblioteca, pero bueno, en este momento subimos PDFs de la bibliografía básica. Tienen a disposición en la página el Scopweb, Holler y Crouch, que es la última edición de la serie Scoop, que es uno de los libros de análisis instrumental básico, y tienen también el libro de Harris, de análisis cuantitativo. Cualquier libro del que ustedes dispongan, pueden tomarlo como bibliografía y está perfecto. Hay algún otro libro más específico, como por ejemplo el libro de Day Underwood, que lo van a utilizar algunos conceptos para lo que tiene que ver con el tercer módulo de la materia, que es cromatografía. Y como no disponemos de ese libro en papel, los conceptos están incorporados en las clases, no se hagan ningún problema. Y el libro de Fisher y Peters, donde tomamos el tema que es de la teoría que sigue, del miércoles que sigue, que es conductimetría. Bueno, ustedes hicieron... Creo que el Ley Underwood creo que está subido, porque me parece que está... Bueno, qué bien, mejor entonces así, mejor. Porque es un libro muy, muy básico que sirve para repasar algunos conceptos. Bueno, básicamente esto está relacionado con lo que estuvieron viendo en el seminario. Voy rápido porque es para que lo vean simplemente, porque está relacionado con todo lo que repasaron con Cristian o con Hernán en el seminario 1, que es todo lo relacionado con celdas electroquímicas, notación de celdas, cómo calcular diferencias de potencial, cómo calcular constantes de equilibrio a través de las celdas, cómo clasificar esas celdas en galvánicas y electrolíticas, qué son reacciones reversibles, qué son reacciones irreversibles, ¿sí? O sea, básicamente un repaso de lo que ustedes seguramente ya habían visto desde Introducción a la Química. Bueno, seguramente hablaron también sobre los movimientos de carga en las celdas. Sobre este tema vamos a volver la clase que viene. Simplemente recordar que en el conector metálico, cuando digo el conector metálico me estoy refiriendo al cable que conecta, ¿sí?, los dos electrodos. La conducción es electrónica, que en solución la conducción es iónica, y que en la interfaz electrodo-solución, que eso es un lugar muy particular y que nos interesa mucho, la conducción es mixta. Vamos a volver sobre eso en las clases teóricas que siguen. Bien,
Luego, seguramente Patricia les explicó que es imposible medir un potencial absoluto. Entonces, como es imposible medir un potencial absoluto, y eso tiene que ver con que si nosotros tenemos una hemicelda y la forma de conectar en el equipo sigue la regla de la derecha positiva, es decir, el compartimento de la derecha conectado en el borne, compartimento de la derecha, conectado en el borne positivo del equipo. Para cerrar el circuito tenemos que conectar otro cable en el borne negativo, sumergirlo en la solución, en ese momento se genera otra interfase y se genera otro potencial. Es decir, siempre vamos a medir diferencias de potencial. Si yo quiero medir el potencial de una hemicelda, entonces lo voy a tener que comparar contra un electrodo de referencia. En el caso de las tablas de potenciales, se comparan los potenciales contra un electrodo de referencia universal, que es el electrodo normal de hidrógeno. Y también seguramente van a abordar mucho este tema en la explicación del trabajo práctico número 1, que es qué diferencia tiene un potencial formal de un potencial normal. El potencial normal es el potencial de una hemicelda cuando se utiliza como referencia el electrodo normal de hidrógeno. Las concentraciones de las especies que están en solución son 1 molar, la presión de los gases es 1 atmósfera, y en esas condiciones, ¿sí?, el potencial se denomina potencial normal. Bueno, el potencial formal es el potencial normal en una condición experimental definida. Por ejemplo, miren este número y vamos a hacer esta comparación. El potencial normal de la plata es 0,799 voltios, así como lo leo de la tabla de potenciales. Mientras que el potencial formal de la plata, es decir, concentración de plata 1 molar, en un medio que es ácido perclórico 1 molar, es 0,792. Ustedes van a decir, esta diferencia de 7 milivoltios no le hace a la cosa. Sí, esa diferencia hace que los cálculos teóricos ajusten mejor con los resultados experimentales. Para eso se define un potencial formal. Y en función de eso, en el trabajo práctico número 1, van a calcular potenciales formales para el hierro y para el cerio. Bien, clasificaron seguramente el módulo de métodos eléctricos. Cuando hablaron de esa clasificación, habrán hablado de métodos donde la medida ocurre en el seno de la solución, y el único método es el que vamos a ver la clase que viene, que es la conductimetría, y el resto de los métodos ocurren, las medidas, ¿sí?, se producen en la interfase electrodo-solución, es decir, la reacción de interés, el proceso que queremos medir, ocurre en la interfase electrodo-solución. Eso vamos a caracterizar después, más adelante, muy bien esa interfase electrodo-solución en función de una relación que se llama área-volumen, es decir, área del electrodo que se pone en contacto con un determinado volumen de solución. Para cambiar la relación área-volumen, vamos a suponer que el volumen se mantiene aproximadamente fijo, y lo que vamos a ir cambiando es el área de los electrodos. Entonces, vamos a tener técnicas como estas últimas dos, que se llaman coulombimetría y electrogravimetría, donde el área de los electrodos es importante, y entonces nosotros lo que vamos a hacer es agotar al ion de la solución, es decir, hacer, por ejemplo, que reaccione todo, que se deposite todo. Y vamos a tener otras técnicas como esta que se denomina voltamperometría, donde la cantidad de analito, la especie de interés, ¿sí?, aprovecho para agregar esa definición, donde la cantidad de analito que reaccione en la interfaz electrodo-solución sea muy pequeñita, prácticamente despreciable frente a la cantidad que hay en el seno de la solución. Esa técnica se llama voltamperometría. Y también vamos a caracterizar a los métodos eléctricos en función de la magnitud de la corriente circulante. Vamos a tener métodos como el que tenemos que seguir viendo hoy, que se llama potenciometría, que es un método estático, donde la corriente circulante es virtualmente cero. Miren que acá está escrito I igual a 0, y yo estoy diciendo corriente virtualmente cero.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la magnitud de la corriente circulante es del orden de 10 a la menos 12 amperes, muy chiquitita. Esa magnitud de corriente es prácticamente cero, ¿sí? Y con esa magnitud de corriente prácticamente cero, supongo que estoy en equilibrio. La técnica se llama potenciometría, medida de la diferencia de potencial. Cuando circula corriente, el método se llama método dinámico. Y entonces, además de clasificar a los métodos dinámicos en función de la relación área-volumen, los vamos a clasificar en función de la magnitud de la corriente circulante. Voltamperometría, 1 microamper, 1 a 5 microamper. Coulombimetría, miliamper, 10 a la menos 3, ¿sí? 10 a la menos 6 en voltamperometría, 10 a la menos 3 en coulombimetría. Electrogravimetría, 1 amper, ¿sí? Entonces ven, en función de la relación área-volumen, en función de la magnitud de la corriente, clasifico a los métodos. Estos métodos dinámicos, la corriente circulante es una corriente del tipo continua, mientras que en los métodos que ocurren en el seno de la solución, que se llama conductimetría, este es el único método en el que se utiliza corriente alterna. Una corriente alterna bastante particular, que se llama corriente alterna de alta frecuencia. Todos estos conceptos que son nuevos en este momento y que simplemente los estoy nombrando, los vamos a ir desarrollando en cada una de las técnicas. Bueno, entonces, para hacer una medida potenciométrica es importante conocer, por ejemplo, cómo es la celda con la que vamos a trabajar. Es una celda electroquímica o galvánica, ¿sí? Porque no hay circulación de corriente, esa corriente es virtualmente cero, con unión líquida. ¿Qué quiere decir con unión líquida? Quiere decir que el compartimento de la derecha y el compartimento de la izquierda no están en contacto, es decir, no están los dos electrodos en el mismo recipiente, en el mismo vaso de precipitado, por ejemplo, sino que el contacto eléctrico se mantiene a través, o se establece, no es que se mantiene, se establece a través del puente salino. Entonces, por la forma que tenemos de conectar al instrumento de medida, que lo único que tienen que saber es que el instrumento de medida que mide diferencia de potencial expresadas en voltios se llama voltímetro, ¿sí? Ese instrumento de medida tiene una resistencia interna muy alta, lo suficientemente alta para impedir la circulación de los electrones, lo suficientemente alta para mantener esa corriente circulante virtualmente cero. Entonces, el electrodo indicador en el cual está sumergido, el electrodo indicador que está sumergido en la solución que contiene al analito o la especie de interés, se conecta al borne positivo del instrumento de medida, mientras que en el borne negativo se conecta un electrodo y en realidad una hemicelda completa que contiene además el puente salino, ¿sí?, que se denomina electrodo de referencia. La presencia de ese puente salino origina un potencial que se llama potencial de junta líquida, que Patricia ya les explicó la clase pasada, que si ustedes tienen como electrolito presente en el puente salino cloruro de potasio, tiene una diferencia de potencial muy, muy pequeña, del orden de las milésimas o centésimas de milivoltios, y por lo tanto se puede despreciar. Siempre vamos a medir por la forma de conectar la diferencia de potencial como el potencial del electrodo indicador menos el potencial del electrodo de referencia. Y acá es importante, ¿sí?, estoy haciendo un repaso simplemente, acá es importante que nos olvidemos de los nombres cátodo y ánodo. Vamos a llamar al electrodo de la hemicelda de la derecha indicador y al de la hemicelda de la izquierda referencia. Y recordar que siempre va a estar presente el potencial de junta líquida, que lo podemos despreciar si el electrolito que contiene el puente salino es cloruro de potasio. Como de hecho contienen, bueno, acá explicábamos por qué si tenemos cloruro de potasio
ese potencial es despreciable con los valores que pueden ver en la tabla. Bien, entonces, hablaron de electrodos de referencia. Condiciones que tienen que cumplir un electrodo de referencia. Potencial que se mantiene constante, ¿sí? Insensible al pasaje de pequeñas corrientes. La reacción involucrada tiene que ser reversible y de cinética rápida, y más adelante vamos a ver qué quiere decir esto de cinética rápida, que tiene que ser insensible a la variación de temperatura o tener un coeficiente de variación con la temperatura muy bajo, y además que tiene que ser de fácil manejo y mantenimiento. Esa última condición no la cumple el electrodo normal de hidrógeno, por lo tanto, no podemos usar el electrodo normal de hidrógeno como electrodo de referencia. ¿Por qué no la cumple? Porque ese electrodo normal de hidrógeno tenemos, ¿sí?, justamente mantener, alimentando el electrodo con una corriente de hidrógeno a presión de una atmósfera. Tendríamos que andar por todo el laboratorio con un tubo de hidrógeno, con lo peligroso que es. Por lo tanto, como electrodos de referencia usamos el electrodo de plata, cloruro de plata, o el electrodo de calomel saturado. Les explicó Patricia cómo funciona, no voy a volver sobre eso, simplemente saber que estos electrodos, ¿sí?, su potencial va a depender de la concentración de cloruro, ¿sí? Entonces, se trabajan con el electrodo de plata, cloruro de plata saturado, y con el electrodo de, calomel saturado. Entonces, a saturación, dependiendo de la temperatura de trabajo, va a ser el potencial, ¿sí? Fíjense, 02444 para el calomel saturado, 0199 para el de plata, cloruro de plata. También Patricia les explicó electrodos indicadores, hablaron de electrodos metálicos y de electrodos de membrana. Y dentro de los electrodos metálicos, lo que es importante que recuerden es saber que en esos electrodos metálicos ocurre una reacción redox en la interfaz electrodo-solución. ¿Cómo ocurre una reacción redox? Entonces, la respuesta del electrodo la podemos estimar y especificar a través de la ecuación de Nernst. Y por lo tanto, por ejemplo, un electrodo metálico de primera especie donde tengo un metal en contacto con una solución del catión del metal, aquí tienen la reacción de interés, aquí tienen la expresión para el electrodo de cobre, ¿sí? A algunos les llamará la atención que aquí hay un signo más, sí, pero fíjense que está invertido, ¿sí?, el logaritmo. Tienen en la página también para repasar propiedades del logaritmo, que es importante que las manejen, ¿sí? Entonces, si uno quisiera hacer una medida directa, ¿qué quiere decir hacer una medida directa? Poner en contacto el electrodo de cobre, en este caso, con soluciones de cobre de distinta concentración y obtener esta curva, que es el del potencial indicador en función de, en este caso, el P del ion, ¿sí? El pH es menos logaritmo de la concentración de protones. Bueno, el P de cobre menos logaritmo de la concentración de cobre. Entonces, ustedes tendrían una relación lineal donde la ordenada al origen sería el E0 de la reacción y la pendiente 0,059 sobre N, donde N es el número de electrones puestos en juego en la reacción. Bien, bueno, aquí tienen los electrodos de primera especie que se usan. El problema que tienen estos electrodos es que se contaminan fácilmente. Tienen que estar pulidos, ¿sí?, a espejo. Y bueno, y además, obviamente, tenemos que mantener el ion en solución. Por lo tanto, generalmente se trabajan, bueno, en medio ácido o en algún caso particular, como plata y mercurio, en medio neutro. Estos electrodos son específicos, ¿sí? Específicos, pero a veces no tanto, porque por ejemplo el de cobre a veces responde también a plata. Bueno, tendríamos electrodos metálicos de segunda especie, donde en realidad los electrodos de referencia son metálicos de segunda especie, un metal en contacto con una solución, con una sal insoluble del catión del metal, o con un complejo estable del catión del metal, en contacto con el anión de la sal o en contacto con el ligando del complejo del metal. Ejemplo,
Plata, cloruro de plata, cloruro. Ejemplo, mercurio, complejo de mercurio con hepta, hepta. Nos sirven para hacer determinaciones del anión de la sal insoluble o nos sirven para hacer determinaciones del complejo, del ligando, de hepta, por ejemplo, y se utilizan mucho en medidas indirectas. En una medida directa, vamos primero con eso, en una medida directa, para que cambie el potencial del electroindicador, yo lo pongo en contacto con soluciones distintas, preparadas aparte de esa especie. Por ejemplo, recuerden lo de cobre. En una medida indirecta, el analito, por ejemplo el cobre, participa en una reacción de titulación y el titulante hace que cambie la reacción, hace que cambie el contenido, por ejemplo, del analito de cobre, ¿sí? Entonces, en esas medidas indirectas, el método se utiliza para encontrar el volumen del punto de equivalencia de la reacción. No voy a ahondar demasiado en esto porque es la explicación del trabajo práctico que van a hacer los chicos la semana que viene. Bueno, entonces fíjense, en este caso, ¿sí? La misma relación lineal, ya sea con el logaritmo de la concentración o en rigor de verdad la actividad, pero si la fuerza iónica se mantiene constante, podemos hablar de concentración, ¿sí? La ordenada al origen muy bien conocida, el E0 de la reacción, la pendiente de la recta muy bien conocido, 0,059 sobre n, el número de electrones puestos en juego. ¿Qué quiero decir con esto? Muy bien conocido, la ordenada al origen y la pendiente. Quiero decir que en el caso de los electrodos metálicos no es necesario hacer una calibración del electrodo, porque la relación entre el potencial y la concentración, esa relación lineal con el logaritmo de la concentración, se conoce muy bien. Se conoce la ordenada al origen, el E0 de la reacción, y se conoce la pendiente. 0,059 sobre n, el número de electrones puestos en juego. Tenemos también los electrodos de tercera especie, que son generalmente un metal inerte como platino, como oro, como carbono grafítico, que están en contacto con la especie oxidada y reducida de un par, y que generalmente estos electrodos de tercera especie se utilizan para reacciones, justamente para titulaciones indirectas, es decir, para determinar el volumen del punto de equivalencia de una titulación. Bien, bueno, y se habían quedado aquí, ¿sí? Bueno, no perdimos 27 minutos, invertimos 27 minutos de la clase repasando conceptos, ¿sí? Entonces, ustedes se habían quedado presentando los electrodos de membrana, que fíjense la palabra que dice ahí esta filmina, dice, son electrodos selectivos, a diferencia de lo que había hablado para un electrodo metálico, que era específico, ¿sí? Un electrodo selectivo deja pasar preferentemente a un ion frente a otro, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, seguramente, bueno, ahí tenemos algunas características que tienen los electrodos de membrana, que justamente el componente principal de un electrodo de membrana es la membrana delgada. Esa membrana delgada, por ejemplo, habrían explicado también el mecanismo con el electrodo de membrana líquida de calcio. Sí, nos estamos quedando sin tiempo, ya sé. Entonces, tenemos una membrana selectiva que de alguna forma va a permitir que atraviese un ion, la membrana propiamente dicha, que separa dos soluciones de concentración diferente. La solución interna, que está más concentrada, con calcio 0,1 molar, y la solución externa, más diluida. Entonces, como esa membrana, en este caso membrana líquida de calcio, tiene un transportador, un ligando, específico para calcio, va a hacer que solamente los iones calcio sean capaces de atravesar la membrana. ¿Qué es lo que va a impulsar a los iones calcio a moverse de la zona más concentrada a la más diluida? Obviamente la diferencia de concentración. Hay un proceso que es un proceso difusivo mediante el cual se trata de compensar esta diferencia de concentración. Entonces, los iones calcio atraviesan la membrana para compensar la diferencia de concentración. ¿Todos los iones calcios la atraviesan hasta que se compensan? No. ¿Por qué no?
Porque una vez que los primeros iones calcio, y acá está muy chiquitito, pero dice, una vez que una cantidad delta, infinitesimalmente pequeña y despreciable en relación a la concentración de la solución interna o externa, ¿sí? Una nada, atraviesa la membrana, ¿qué es lo que se produce? Se produce un proceso de separación de carga, porque cuando los primeros iones calcio atravesaron la membrana, la cara externa queda con un exceso de carga positiva por los iones calcio que atravesaron, mientras que la cara interna queda con un déficit de carga positiva o un exceso de carga negativa, como ustedes lo quieren ver. Entonces, los próximos iones calcio que quieren atravesar la membrana para tratar de compensar esa diferencia de concentración, quieren atravesarla porque justamente hay una diferencia de concentración, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque hay un proceso que es el proceso de repulsión, ¿sí? Entonces, cuando ambos procesos se compensan, se establece la diferencia de potencial a través de la membrana. ¿Cuáles son los procesos que contribuyen a la variación total de la energía libre de Gibbs? El proceso de diferencia de concentración, o el proceso de variación de la energía libre de Gibbs por un proceso difusivo, más el proceso de variación de la energía libre de Gibbs por el proceso de migración de la carga. Entonces, el proceso difusivo está regulado a través de la expresión de esta variación de la energía libre de Gibbs, menos RT logaritmo natural, que se puede transformar en logaritmo decimal, ¿sí? A través de la relación con el 2,303, de la actividad de la solución interna y la actividad de la solución externa. Más, y en este caso, esta variación de la energía libre de Gibbs, fíjense, tiene un signo más, y ese signo más tiene que ver con que el ion se tiene que acercar a una zona de igual carga, les leo lo que dice acá, y justamente, una vez que una cara quedó cargada positivamente, y la otra cargada negativamente, cuando los próximos iones calcio quieren atravesar, se encuentran con el proceso de repulsión, por eso es el signo más, por el proceso repulsivo. Cuando se alcance el equilibrio, en ese momento, EB, que es el potencial a través de la membrana, va a ser igual a 0,059 sobre n, logaritmo de la actividad de la especie más diluida sobre la actividad de la especie más concentrada, ¿sí? El número 0,059 deviene de RT sobre F, ¿sí? R, constante de los gases, 8,31 Joule sobre Kelvin mol. T, la temperatura, esto está especificado, una temperatura de 298, es decir, 26 Kelvin, 25 grados centígrados, y F, 96.485 coulombios, que es la constante de Faraday. Bueno, entonces, en función de este mecanismo, es que se explica la variación de energía libre de Gibbs de un electrodo de membrana. Y cada membrana va a tener su composición o su característica específica y determinada de acuerdo a la especie que debamos censar. Bien. Profe, perdón que le interrumpa. A1 era el más diluido, ¿no? Vos sabés que estaba pensando que lo dije al revés. A1 es el más concentrado y A2 es el más diluido. Estaba viendo justo el gráfico. Bueno, nada, espero que haya quedado claro. Gracias por tu intervención. A1 la especie más concentrada, A2 la especie más diluida, ¿sí? Bueno, entonces, estos iones, estos electrodos son electrodos selectivos. Dejan pasar preferencialmente a un ion frente a otro, pero también dejan pasar a otros iones que tengan un comportamiento parecido. Por lo tanto, para un electrodo de membrana, vamos a definir lo que se llama el coeficiente de selectividad, que lo definimos para uno de membrana y no para un electrodo metálico. ¿Qué es el coeficiente de selectividad? Bueno, lo vamos a definir donde X va a ser el analito
Y va a ser una especie interferente. ¿Qué es un interferente? Es una especie que acompaña al analito en la matriz, ¿sí? Donde se encuentra el analito, y el interferente molesta en la determinación del analito. Entonces, el coeficiente de selectividad se representa como esta constante KXI, y me dice cuánto molesta la presencia del interferente I en la determinación del analito X. Entonces, se establece como la relación de respuesta del electrodo al interferente I respecto de la respuesta a X. Obviamente, cuanto más chiquito sea ese coeficiente de selectividad, menor que 1, buscaríamos, obviamente, menos interferencia va a haber, ¿sí? Entonces, estos electrodos de membrana, fíjense que, a diferencia de un electrodo metálico, responden a un proceso de intercambio de iones a través de la membrana, a diferencia de un electrodo metálico, que respondía a un proceso redox a través de la interfaz electrodo-solución. Bien, así como los metálicos, su respuesta dependía de la ecuación de Nernst, en el caso de los de membrana, su respuesta depende de una ecuación que se llama la ecuación de Nikolsky. Y fíjense cómo se establece la ecuación de Nikolsky. El potencial del electrodo indicador va a ser una constante más o menos. Fíjense el signo, más o menos. En el caso de un electrodo metálico, nunca tuvimos dudas que en la ecuación de Nernst el signo que precedía al término logarítmico era un menos, ¿sí? Acá el signo más o menos va a depender de la naturaleza del ion que migra. Entonces, si estuviéramos escribiendo la ecuación de Nikolsky para la migración del ion calcio más 2, sería un signo más. Si fuera para fluoruro, un anión sería un signo menos. Bien. Beta, donde ese beta lo vamos a definir en un rato, se llama parámetro de eficiencia electromotriz. Varía entre 0,98 y 1. Y simplemente se agrega para que los datos experimentales ajusten mejor a los cálculos teóricos. 0,059, ¿sí? Es lo mismo que la ecuación de Nernst, sobre N, donde N es la carga del ion que migra. Si es calcio será 2. Si es protón, será 1. Si es fluoruro, será 1. ¿Sí? Fíjense la diferencia de este N. Les estoy haciendo siempre la comparación con la ecuación de Nernst para que vean la diferencia. ¿Quién era N en la ecuación de Nernst? El número de electrones puestos en juego. Logaritmo de la actividad del analito, igual que la ecuación de Nernst, más, y esto es diferente, la sumatoria de todos los interferentes. De todos los interferentes iría el coeficiente de selectividad del interferente por la actividad del interferente elevado a la relación de cargas del interferente, donde generalmente este Nx, carga del analito sobre carga del interferente, es 1. ¿Sí? Bueno, se va a cortar en un ratito, nos volvemos a conectar a la misma sesión. ¿Se vio bien la comparación entre la ecuación de Nikolsky con la ecuación de Nernst? ¿Sí? Fíjense, ¿No se puede voy a repetir? marcar las diferencias. La constante, Eso, lo de L0 de la reacción, el beta,